O sea, escuchó la oración de Zacarías que pedía por un hijo. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Siempre la oración, la oración, la oración. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjense, si ya el pueblo de Israel se entendía que ellos conocían al Señor y que eran ya convertidos. Sin embargo, vemos que nunca ha sido así. Que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. ¿Para esperar a quién? El Señor siempre tiene que hacer eso, hermano. En el Antiguo Testamento mandaba a los siervos, a los profetas, para preparar al pueblo, ya sea para recibir bendición o aún para prevenirles del juicio que iba a venir. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú siempre estás obrando, Señor, siempre estás haciendo tu obra para tu iglesia, Señor. Y lo más importante, Padre nuestro, que tú nos estás preparando porque el tiempo está cerca, porque tu venida, Padre mío, está a las puertas y tú vienes por un pueblo bien preparado, un pueblo que te ama, un pueblo de discípulos, Señor. No solamente de oidores olvidadizos, sino discípulos, Señor. Hombres y mujeres, Señor, preciosas que has preparado para que tengamos, Señor, esta vida tuya plena, para que te conozcamos, Señor, para que te amemos sobre todas las cosas. Bendice a tu iglesia y a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos que lo que queremos ahorita empezar a hacer es discípulos, ¿verdad? Discípulos. Y compartíamos, bueno, el sábado, la predicación del sábado. Hoy todavía vamos a empezar a hablar un poco más esta vez sobre el discipulado. Pero ya después vamos a hacer el programa para hacer el discipulado que vamos a ir llevando. Y hermanos, no se desanimen porque todo lo que hagamos para el Señor, créanmelo, hermanos, ¿verdad?, no es en vano, tiene un propósito, sobre todo para prepararnos espiritualmente para el día del Señor, ¿sí? Entonces, qué bueno que Dios tenga discípulos y discípulas en este lugar, ¿verdad? Y luego siempre las hermanitas son las más fieles, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Vamos, dice, fíjese lo que dice, aquí es empezar con este versículo para luego introducir a un poquito sobre el discipulado. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, como hoy nosotros creemos en él. Pero aquí está la condición: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, fíjese la condición, ¿verdad? Si permaneceres en su evangelio, no otra cosa, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque el ser discípulos es precisamente, se basa en un conocimiento no del mundo, no de la religión, es un conocimiento de Dios, ¿sí?, de Jesucristo. En fin, es mucho material, ¿verdad? Pero lo poquito, mucho que podamos aprender de aquí a que venga el Señor, aprovechenlo, hermanos, porque cuando se venga el Señor y su iglesia levantada, esto se va a llenar, esto se va a llenar, pero ya no van a ser discípulos, hermanos. Ya nada más van a ser multitudes, como dice el Señor, ¿verdad? Miren, entonces dice: seréis verdaderos discípulos de Jesucristo, no discípulos de hombres, ni religiones, ni de denominaciones. Ya sabemos que cada denominación también busca ser discípulos, pero no conforme a la palabra, se empiezan a desviar. Por eso dice: seréis
si permanecéis en mi palabra, esta es su palabra, el Evangelio. No hablamos de Moisés, no hablamos de ningún anterior, ni siquiera religión, luego lo vamos a ver. Si permanecemos, seguimos en su palabra, en su Evangelio, verdaderamente seréis sus discípulos. Y el Evangelio de Jesucristo, hermano, ¿verdad? No es una sola doctrina. O sea, está compuesta de muchas doctrinas, mucha enseñanza. Y es por ahí, entonces, por eso quise empezar a leer estos versículos de Juan. ¿Por dónde empezó el Señor Jesucristo a discipular a sus apóstoles y empezar a formar su iglesia? ¿Por dónde empezó? ¿Qué fue lo primero? Porque le decía, nosotros queremos empezar con aquí, con acá, con un profeta, con esto, con lo otro. ¿Dónde empezó Jesucristo a discipular? Ahí nosotros tenemos que hacerlo. No empezar a buscar por acá o empezar a inventar, no. Aquí me dice que Juan el Bautista fue el precursor, ¿verdad? Anterior de la venida de Jesucristo. ¿Y qué fue lo primero que empezó a predicar? El arrepentimiento. El arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y un conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde empezó? Y para eso tenemos ya los libros que el Señor nos dio en el Nuevo Pacto. ¿Verdad? Y estos libros que Dios nos dio en el Nuevo Pacto son 29, ¿no? El Evangelio, el Nuevo Pacto. Fíjese, aunque los tenemos por partes de libros, evangelios y cartas de los apóstoles, sabemos que lo tenemos así por libros, pero también lo podemos escudriñar por temas. Lo podemos leer por un libro. O sea, el discipulado lo podemos hacer a través de un libro completo, ir siguiendo el libro, pero en un libro también hay muchos temas, ¿me entienden? Entonces, es mejor empezarlo por temas. Y inclusive así está, ahorita lo van, poco a poco. Entonces debe de tomar y estudiar también de una forma sistemática, como una escuela, a través de una forma y una manera ordenada y disciplinada. No es posible que hoy vengamos y mañana de aquí a un mes, pero hermano, eso ya no va a ser aprovecharse el estudio. Se debe de estudiar de una forma sistemática. Para muchos, algunos no se asustan, pero ¿qué es la palabra sistemática? Pensamos que eso es una forma, es una manera en que se debe de estudiar cualquier clase de estudio o conocimiento, ya sea una profesión, y en la palabra de Dios también se debe de estudiar de una forma sistemática, de un principio a un final, ¿sí se entiende, no? Inclusive, si analizan la palabra sistemática, ¿cómo es? Sistemas. Viene de la palabra temático, temas. Entonces, por eso es que tenemos que empezar así. Es una escuela, es un estudio. Si en una escuela, un estudio no van a empezar, ¿verdad? Aún desde niños, primaria, secundaria, prepa y todo, a través de esas materias que las va llevando, ¿sí? ¿Ok? Entonces entiende que es sistemático, para que no se asusten. Ay, hermano, ¿qué les están enseñando? Sistemático, simple y sencillamente es la forma, la manera, ordenada, un orden desde su inicio, principio, y así se va ordenando la enseñanza, ¿verdad? Continua, hasta llegar a un fin. Se va estudiando cada una de sus partes o de los temas, hermano, porque todos tenemos una revoltura. Cuando llegamos sobre todo al camino del Señor, no sabemos ni por dónde empezar. Algunos de ustedes tuvimos que tomar el libro de, ¿cómo se llama? Vida Abundante, ¿no? Que es una forma sistemática, ordenada, de los primeros pasos de la doctrina, de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir una forma ordenada a principio, y se va ordenando la enseñanza, las doctrinas, el conocimiento, porque es como todo, un conocimiento, pues conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese conocimiento tiene que ir también así, hermanos, ordenado, se tiene que ir haciendo poco a poco hasta llegar a un final, ¿verdad?
hasta llegar a un fin y abarcar cada una de sus partes. Algunas veces pueden decir, esto no me gusta dentro de la doctrina o de la enseñanza, pero son partes de la enseñanza que deben de tener todos, ¿verdad? Dice, sus partes doctrinales hasta tener todo. Mire, tenemos el ejemplo aquí en la palabra, cómo empezó la creación de Dios. Dios nos dio un principio. No vamos a empezar con la creación, no, vamos a empezar con la salvación. Pero Dios nos enseña cómo inició, ¿me entiende? ¿Cómo inició? Ese ejemplo que Dios nos da en relación a la creación, o sea, al Génesis, cómo la enseña el Señor, cómo se va desarrollando ese... Si no tuviéramos el Génesis, ¿qué podríamos, como estábamos antes, ¿verdad? Algunos de ustedes, unos no estaban tan tocadiscos, otros sí, pero ¿en qué basábamos el principio? La creación de Dios. Estamos viendo Juan 8:31, ¿verdad? Cuando empezamos a ver, por eso el Señor dice, en el principio Dios, y Él sigue hablando, no voy a hablar ahorita de eso, ¿verdad? Pero lo que quiero es que veamos el ejemplo que Dios nos da precisamente de la enseñanza del Génesis, y luego cómo se fue desarrollando. Si más ahorita vamos a darnos cuenta en el estudio, a medida que pasa, que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, y para esto la gente es lo que más desconoce. Creen que Dios no tiene un plan, que no tiene un propósito de Dios, tanto para la creación como después para la salvación. ¿Me entiendes? Ahora, ese plan, ese propósito de Dios, no solo de creación, hoy entendemos de salvación. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo se fue mostrando poco a poco? El Señor empezó a mostrar un plan, un propósito, no solamente ya de la creación, sino de la salvación, hermano, ¿verdad? De la salvación, y ese propósito, ese plan se fue haciendo progresivo, fue enseñándolo poco a poco en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento son sombras, hermanos. Por eso la realidad es el Evangelio, es Cristo. Todos aquellos hombres, aún Moisés, eran sombras, todos los sistemas de religión que dio, en fin. Hoy tenemos la luz, hoy tenemos la realidad que es Jesucristo. Ahí debemos de empezar, ¿verdad? Y se fue revelando poco a poco por la palabra, revelación de Dios. Una de las cosas que dicen los hombres, ¿verdad? Que no podemos llegar a conocer a Dios. Pero la palabra de Dios dice que sí, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ese es también el propósito de Dios, que lo lleguemos a conocer, sus atributos, los atributos, el carácter, la esencia de Dios, todo esto. No necesitamos verlo físicamente, no podemos. Pero sí podemos conocer sus atributos, su carácter, ¿me entiendes? Y para el mundo dice que no. Bueno, lo que sea. Así va revelando poco a poco del Antiguo Testamento de una forma progresiva. La revelación siempre es progresiva, hermano. El estudio y el conocimiento es progresivo. Muchos creen que porque ya tienen un año en el camino del Señor, ya conocen. No, hermano, nada. Vamos a acabar esta tierra, dice, y en el mundo que viene, en el reino, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Nunca vamos a acabar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezó el Señor? Ya lo vemos desde la caída, formando primeramente, una vez que el hombre cae y sabemos toda la historia, Dios empieza a formar un plan, un propósito, y empieza a llamar a un hombre, a Abraham, y empieza a amarlo y a decirle ciertas cosas de la salvación, muy futuras, ¿me entiendes? Para salvar al hombre, formando una nación en la carne, de donde vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Todo eso es el propósito de Dios, desde el antiguo, venir a formar, y hasta que viene, o sea, aunque estaba anunciado el Mesías en el Antiguo Testamento, pero ya estaba revelado. ¿Por qué creen que siguen esperando al Mesías? Porque ellos saben que les va a traer salvación al pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito de que el Mesías venga a la tierra desde el Antiguo Testamento? ¿Me entiendes? Ya estaba revelado.
quien salvaría al hombre, así como también cuando esto se cumplió, aunque estaba anunciado con mucho tiempo atrás desde el Génesis, que dice que cuando vino, por eso algunos de ustedes tuvieron esa enseñanza, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió al Hijo, a Jesucristo, para redimir, ¿me entiendes? O sea, tuvo que pasar esto, tuvo que cumplirse. Y cuando entra el Mesías, el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, empieza salvación. Todo lo anterior, no había salvación más que eran sombras de lo que vendría con Jesucristo. La ley no puede salvar al hombre, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿quién viene a salvar? Realmente Jesucristo. ¿Ok? Empieza el principio de salvación y creación. Aparte de salvación, ¿qué es lo que viene a hacer Jesucristo? A crear su iglesia. A crear, piensen bien y mediten esto, Jesucristo vino a crear su iglesia. Un grupo de hijos de Dios, ¿verdad? La esposa, como queramos llamarle, pero ese fue el propósito, venir a crear, a formar su iglesia, cosa que no se hizo en el Antiguo Testamento, no se hizo, entiendan, estábamos viendo en Romanos, no son los hijos de la carne. Okay, bueno, y allí empieza el principio de salvación y de creación de los hijos y formación de su iglesia. Primera de Pedro 1:18, si quieren leerlo. O sea, todo se fue revelando poco a poco. Todo Dios lo fue dando poco a poco al pueblo de Israel, para que esto fuere anunciado. Primera de Pedro 1:10, perdón. 1:10, Primera de Pedro 1:10 dice así, fíjese, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, no fue para atrás, sino era para adelante, inquirieron y diligentemente indagaron, no se podía saber, sí, ellos lo indagaron, dice, acerca de esta salvación, que esto no lo habla en el Antiguo Testamento, ¿me entienden? De esta salvación, escudriñando, aquí esto es lo que nos corresponde también, si ellos lo hicieron, cuanto más nosotros ya estamos aquí, escudriñando qué persona, porque ellos no sabían todavía, qué persona, en quién se iba a cumplir esto, el Mesías, el Hijo de Dios, y qué tiempo, esto es bien importante, pero no voy a hablar ahorita del tiempo, ¿verdad? O sea, no solamente la persona, sino el tiempo, si era para ellos o para quién iba a ser. Y dice, indicaba el tiempo, ¿y qué tiempo? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea que ellos... sombras, ¿verdad? Y ya la realidad, o sea, ¿qué vamos a estudiar? ¿La sombra o la realidad? La realidad, y esa realidad es Cristo, es su Evangelio, es el poder de Dios que es para salvación el Evangelio. No dice que la ley era para salvación, el poder del Evangelio de Dios, ¿me entienden? Entonces, ¿dónde vamos a centrar nuestra enseñanza, nuestro discipulado? En Cristo para acá. Y en Apocalipsis 13 también nos habla. Bueno, y aparte en el 1:18 de Pedro también nos dice así, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. O sea, ya desde allá estaba en la eternidad, pero tenía que cumplirse en un tiempo. Todos estamos sujetos a los tiempos. ¿Ok? En un tiempo, dice, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo cómo
Esto no estaba revelado en el Antiguo Testamento, eran sombras. Aquí ya está manifestado. Y fíjese la revelación tan grande, dice que no fue, o sea, ya el plan de Dios desde antes de la creación, ya había, ya había preparado a Jesucristo para esto. ¿Ya se dan cuenta de lo que es el pacto nuevo? O sea, lo que es la revelación que tenemos tan grande de parte de Jesucristo. Y lo mismo en Apocalipsis 13 dice igual, ¿no? Que Jesucristo desde antes de la creación ya era escogido por el Padre para hacer esto. Dice, y la 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuando venga el anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fue inmolado esto está revelado aquí en el nuevo pacto. O sea, nos está mostrando cómo el plan y el propósito de Dios desde antes de la creación, pero lo fue revelando poco a poco. Y hoy a nosotros ya quedó completamente revelado. Así nuestro estudio, discipulado, doctrina, enseñanza, está relacionado con el plan, el propósito, el diseñado por Dios desde antes de la creación. No, yo estaba pensando, hijo, imagínense que lo que el Señor nos está concediendo. Mañana vamos a hacer un mensaje muy importante también que lo tengo. Bueno, que somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Todavía no, estamos en ese proceso. Pero imagínense para vivir con el Señor eternamente y para siempre, vivir con el Señor eternamente y para siempre. Nomás pónganse a pensar eso. Que Dios nos cogió y dice, quiero que estés conmigo para siempre. Quiero que vivas y disfrutes todo lo que yo... Imagínense, por los siglos y los siglos y los siglos. Bueno, fue un intermedio, sigamos. Todo tiene su inicio con la venida de Jesucristo. Todo para nosotros tiene su inicio con la venida de Jesucristo en el tiempo, aunque fue enviado antes. Por lo tanto, nuestro génesis es Jesucristo y su obra, su plan para salvarnos y crear su iglesia. No crear una nación, ni una religión, ni una denominación, ni un grupo, hermano, sino para crear su iglesia. Y lo que está haciendo el Señor es eso. Por eso quiere discípulos, hermano. Por eso el Dios está formando discípulos. Y qué triste, ¿verdad? Que no todos. Si no eres discípulo, hermano, vas a quedar afuera. Porque dice que Él vino a formar discípulos. En fin. Y no a una nación ni a una religión. Luego vamos a ver cómo se forman las religiones y cuál es la finalidad de una religión. ¿El Señor le dio una religión a Israel? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo se las dio? A través de ceremonias religiosas, ¿sí? Pero eso ya después lo vamos a ver, ¿verdad? Toda una cuestión ceremonial impactante, sacrificio, sacerdote, ¿sí? Pero ¿dónde estaba el discipulado? Ellos preparaban a los sacerdotes para los sacrificios. Ellos preparaban a los levitas para esto, aún para la música. Pero la música no te salva, ¿no? Te salva el Evangelio. ¿Me entiendes? Es el Evangelio de Jesucristo. El que realmente, bueno, por lo tanto, nuestra génesis es Jesucristo y su obra, su plan para salvarnos y crear su iglesia. La doctrina de Jesucristo, dada por el Padre y por el Espíritu Santo desde antes de la creación y que ha sido revelada, y hoy ya la tenemos completa por Cristo y su Espíritu, y su Evangelio, tiene como fin la salvación, perdón, no tiene otra finalidad, hermano. No es que quiera hacer aquí una religión nueva o una super, yo no sé lo que quieran llamarle. Su propósito es crear su iglesia, la creación de su iglesia, su esposa y su... Este es el propósito. Y si yo no estoy siendo formado, si muchos de ustedes, muchos vienen, pero no está haciendo la formación de su iglesia internamente, no externa. Externo está Israel. Internamente, si Dios no te está formando internamente por el Espíritu, por la palabra de Dios, hermano, no puedes ser discípulo. No puedes ser parte del discipulado de la vida de Cristo. La vida de Cristo, ahorita al final, lo vamos a ver, se va a manifestar en el discipulado que estamos recibiendo.
por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, en el tiempo y en la historia inicia, ya vimos cómo el tiempo para esto inicia, y en la historia, con Juan el Bautista en Israel. A partir de ahí empezó el periodo, el tiempo de la formación de la iglesia a través del Mesías de Jesucristo, lo que los profetas habían dicho, ya acabamos de ver. Y Efesios 3:8 es importante o sea, ¿qué es lo que Dios está formando? Discípulos. O sea, para que tú también puedas discipular a otros. Aquí hay algunas hermanitas o hermanos que son maestros. Bueno, aquí está Josefino, ¿verdad? ¿Y qué podrías enseñar si no estudias? Si no tienes Dice que el que deja de estudiar, deja de enseñar. Claro, ahí para qué estudio. Ya está bueno, ¿para qué les digo? ¿Verdad? Efesios 3:8. Efesios 3, ¿qué les dije? 3:8, sí. ¿Qué dice? Fíjense, lo que decía Pablo, ¿no? Ya saben que Pablo era un maestro, un doctor, todo lo que éramos maestro de la ley. Y sin embargo, él tuvo que dejar todo esto y concentrarse única y exclusivamente en el Evangelio de Jesucristo. ¿Me entiendes? No podemos seguir a filosofías, doctrinas, nada del antiguo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese, Pablo tuvo que dejar su doctrinita de religión y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjese, ese misterio escondido que se nos ha... ¿Y yo qué quiero saber? Pues, hermano, todo el plan y el propósito de Dios que tiene para nosotros. Dice, para que la multiforme, aquí ya viene, sabiduría, ¿de quién? De Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pero ¿qué vas a dar a conocer si las iglesias están predicando ¿cómo se llama? A Moisés, o a aquel profeta, o al, qué sé yo, al apóstol, a fulano, a sutano y a perengano, y están anunciando sus propias doctrinas? ¿De dónde? Por eso dice, dar a conocer por medio de la iglesia este misterio de Jesucristo, este misterio de salvación, sea ahora dada a conocer. Pero, hermano, ¿cómo lo vas a dar a conocer si tú no lo sabes? ¿Qué hacen las denominaciones? Se preparan hay que hacer Roma. Son discípulos del papalote y de todas las chamucos que hay ahí, ¿verdad? Pero son discípulos de que no saben ni... Está velado para ellos esto, hermano. Ellos no tienen entendimiento para el conocer la obra. ¿Me entienden? ¿Quién va a dar a conocer esto? La iglesia. ¿Pero eres un discípulo o eres multitud nomás que llegas, pero no tienes el propósito de aprender? ¿Qué les vas a decir a los ángeles? Porque dice aquí, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Fíjese que nuestro propósito antes de ser hijos de Dios era hacer dinero, hacer multitudes de, qué sé yo, de negocio o de riquezas o de lo que sea, ¿no? Pero ahora el propósito es llegar a ser a la imagen de Jesucristo, a la madurez, a la estatura de Cristo. Ese debe ser tu propósito, hermano. No enriquecerte, no esto, no lo otro. ¿Cuál es el propósito que tienes hoy tú para estar aquí? Bendito sea Dios, que seas un verdadero discípulo, porque el Señor va a llevarse a los discípulos, ¿verdad? No se va a llevar a los... Comprenda, qué triste, ¿no? Qué triste, porque son discípulos de fulano, de sutano y de perengano, pero no de Cristo. ¿Sí se entienden o no? No se duerma, Terecorá. No se duerma, no es cierto. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Fíjense, este propósito no fue que le agarró al Señor de sorpresa. Dijo,
ustedes van a ser los que van a preparar, son mis discípulos. No es los discípulos aquí en la tierra los que prepararon a más discípulos, no fueron los que salieron a predicar, no fueron los que enseñaron a la gente y a las iglesias. ¿Quiénes eran los discípulos? Ahora, ¿quién cree que les va a predicar en el cielo? Dice, a los principados. Ellos no tienen este conocimiento. La iglesia. ¿Qué le vas a decir a un ángel? ¿Le vas a hablar de Roma o le vas a hablar de tu iglesia? ¿Le vas a hablar de tu profeta? ¿De qué le vas a hablar, verdad? ¿De qué va a hablar Limoncini? Ya ahora sí dije bien el apellido, Limoncini. ¿De quién van a hablar? Si no conocemos a Cristo. Y imaginen que de la María, o de la Lupe, o de quién. Dice, Dios, ¿quiénes son? Así los ángeles. No, hombre, ¿me entienden? Esos son los ángeles malos que hablan y son discípulos de todas estas mentiras. Bueno, esta es la obra y la doctrina que Jesucristo está dada y hecha desde, fíjese, este es hermoso, desde los propósitos eternos. Piénsenle, hermano, medite. Tú no eres nuevo aquí, tú ya tienes tiempo en el camino. ¿Qué abarca la obra de Dios? ¿Pasado? Pero no un pasado solamente cuando tú entraste aquí a la tierra. Fuimos escogidos desde antes, fuimos hechos un plan, o sea, es un misterio. Pero no, la obra de Dios abarca desde antes de la creación, ¿no dice Cristo? ¿Sí? No, el propósito de Dios no es solamente como lo conocemos por el tiempo, ¿no? La obra de Dios abarca el pasado y en el pasado estamos incluidos. El presente, ahorita. Ay, Señor, estamos tan preocupados por el presente, ¿verdad? Pero presente en el sentido material, carnal, humano, pero no un presente espiritual, no donde tu vida realmente refleje la vida de Cristo, donde la palabra realmente te impacte, te llegue, la ames, verdaderamente seas discípulo de Cristo. Están muy preocupados. ¿Y el futuro? Imagínense cuál será. ¿No es el futuro también la obra de Cristo que va a hacer con nosotros, con su creación y con todo lo que hay? No se limita como el hombre aquí a su obra nada más, el presente, y se acaba su tiempo y se acabó todo. No hay futuro para ellos, no hay un plan de Dios para eternidad de ellos, al infierno eterno. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice el Señor. El Evangelio es un problema, sí, hay un problema en esto. Por eso debemos de estar bien afianzados en la doctrina de Cristo. El salirse, el desviarse de la doctrina, de la enseñanza de Jesucristo, es muy peligroso, porque es muy común salirse del camino del Señor. Ya voy a terminar, a través de su evangelio, y el hombre se pierde, se extravía del camino en sus propias doctrinas, religión, sectas, gustos, preferencias. Primera de Timoteo 6:3. Sí se dan cuenta, ¿no? Qué fácil es desviarse del camino. Y no se dan cuenta, como dice Josué muchas veces. Ya están más chuecos, ¿verdad? Que un bastón de... Y no se dan cuenta de la chuecura. No se dan cuenta a dónde van la doctrina chueca que ya lleva. Qué fácil es desviarse, hermanitos. El problema es que ya cuando están hasta por allá, ya no pueden regresar. Porque están tan lejos del camino, tan lejos de la verdad. 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero es que el profeta dijo, y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Aunque ellos pretendan decir ser cristianos y conocer la verdad, hermano, no pueden con la palabra. Con la palabra los podemos enfrentar y finalmente ellos van a negar. Pero bueno, que toman la piedad como fuente de ganancia. Esto es muy común, ¿no es cierto? O más ahorita. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, es tan fácil extraviarse de la doctrina, hermano. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que para eso puso maestros, para eso puso evangelistas, pastores, para que a través de ellos el Espíritu Santo, en una verdadera iglesia, ¿verdad?, ¿para qué? Como nos dice en Efesios, ¿verdad?, para preparar a los santos, a la iglesia de Jesucristo, para que no nos engañen con doctrinas falsas, para que el diablo no quiera engañarnos. Dice en el 4, ustedes ya lo han leído, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Me entiendes? Entonces es bien fácil desviarse, hermano. Es bien fácil salirse de una doctrina. Tan solo, ¿cómo están las iglesias evangélicas respecto al sábado y al domingo? Digan, ¿no están más chuecos que qué? ¿Por qué? ¿Cómo están en relación a todas las fiestecitas paganitas? ¿No están extraviados? Cuando se les habla de las fiestas del... Esas no son para nosotros. Sí, la verdad que no. Esas no son para el diablo ni para el mundo. Son para los hijos de Dios. ¿Me entiendes? En fin, no están bien. Y así, si usted se diera cuenta, aún dentro de la iglesia, ¿cuántos están ya extraviados? ¿Por qué? Porque no han seguido, no se han discipulado. Vienen aquí y están X tiempo, pero no tienen un verdadero discipulado. Entonces ya se da cuenta qué importante. Esta es la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Apartarlos, quitarlos del camino, extraviarlos, ¿me entiendes? Separarlos de la iglesia, porque el diablo lo que va a hacer es eso, ¿verdad? Todo esto, extraviar, perderlos del evangelio de Jesucristo, de la doctrina de Cristo. Y qué fácil, ¿qué está pasando ahorita? ¿Y cuántos? Bueno, no muchos, benditos a Dios, pero sí algunos se han extraviado a través de ¿qué? De doctrina mosaica, ¿verdad? Es decir, es que ahora estamos en la doctrina de Moisés, ¿verdad? O sea, se van al legalismo, al judaísmo, ¿no? Ya sabemos quiénes, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Ya dan cuenta qué fácil es desviarse, hermano? Qué fácil es desviarse. Y así están las iglesias ya desviadas. Mire, en Primera de Juan 1 dice, 1:7, ya voy a terminar, perdónenme. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Es Primera de Juan 1:8. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cada quien ese es su propio trabajo, llegar al conocimiento y a la gracia de Dios. Dice, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, fíjese qué clarito, no persevera en la doctrina de Cristo. Y hermano, la doctrina de Cristo no es una sola parte. A medida que vayamos el discipulado, ustedes van a ver cuántas cosas abarca la doctrina de Cristo. No solo es el arrepentimiento. En fin, que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así de... Pero es que estamos predicando, ¿qué será? Bueno, pues ya que la María y que la Lupe, bueno, esas cosas ya las sabemos, ¿no?
Pero ¿cuántos falsos profetas o cuántos hombres ni que perseveran en la doctrina judaica o en la doctrina de los mormones, testigos de cuántas denominaciones hay, hermano, chuecas, y perseveran ahí y son capaces de todo por perseverar en esas doctrinas chuecas? Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y se acabó. Y se acabó. ¿Cuánto vamos a conocer de la doctrina de Cristo hoy, Juanito? Apenas empezamos. Sí. Segunda de Juan 1. Es segunda de Juan 1. Del 8. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Y ahí nosotros, a ver, ¿cuántos que no comprenden, no entienden esto? A los testigos, mormones, romanos, todo lo que sea, ¿verdad? Ya le están sacando hasta el tapete para que pasen a los profetas y a los falsos pastores, ¿verdad? A eso sí, ni qué, ¿verdad? Bueno, ya lo enviaron, ¿no? No está muy claro. Y fíjese, y esto lo decía Juan, todos eran judíos. ¿Y por qué no dice, por qué no perseveran en Moisés? ¿Por qué no perseveran en esto? Todo lo de Roma es mentira, hermano. Tenemos que desquitar todo el romanismo. Toda religión, tradición romana no es de Dios. Y así por lo regular. Entonces, ahí ustedes tienen que discernir que es de Jesucristo y que es de una denominación, que es de un grupo, que es de una secta, sí, ustedes lo tienen que discernir, porque para eso Dios les ha dado el Espíritu Santo. Y termino, ¿verdad? Esta es la obra del diablo, el extraviar, perderlos del Evangelio de Cristo, de sus doctrinas chuecas, el ser, aquí, con esto termino. 2 puntos muy importantes. El ser discípulo tiene 2 facetas, fíjese, 2 partes o como queramos llamar, 2 facetas, 2 partes. Primero, la doctrina, la enseñanza de Jesucristo o su conocimiento. Primero, esto, el Evangelio. Lo primero, el conocimiento, la doctrina de la palabra, todo. Y 2, la otra parte, la conducta, la vida, la obra, la obediencia a la doctrina. Ya se dan cuenta, ¿verdad? 1, sí, yo soy maestro, pero estoy actuando, hago lo que dice la Biblia. La conducta es contraria, son ladrones, son mentirosos, nunca pueden ofrendar, nunca pueden hacer nada para la obra de Dios. En fin, la conducta, la vida, la obra, la obediencia a la doctrina, a la enseñanza, no se sujetan a la palabra de Dios. Y esta conducta es una conducta primeramente moral. Sí saben en qué sentido moral, ¿verdad? Apartados del pecado, santos para el Señor. Todo aquello que nos lleve al pecado, ¿verdad? Y las personas que siguen practicando el tener 2 esposas o 2 mujeres, pero es cristiano. ¿Será verdad, Tere Cora? Su conducta moral, él puede decir conocer, pero sí se entiende, ¿no? Una persona que sigue de borracho, de ladrón, mentiroso, sigue de adúltero, pero dice, soy cristiano. La conducta, sí se entiende, ¿verdad? Ese no puede ser un hijo de Dios. Entonces, la conducta moral de los discípulos, fíjese cómo el Señor trató con ellos de esa forma. No solo la enseñanza, la conducta, que es las obras, lo que más nos cuesta. Tenemos obras de santidad. Un hijo de Dios, un verdadero discípulo, lo primero que va a manifestar es fuera del pecado, apartado del mundo, apartado del sistema, del gobierno de Satanás. ¿Y sí me entienden? Mientras siga practicando el pecado, no es discípulo de Cristo, aunque esté aquí en las iglesias. ¿Sí? Y un hombre que vive bajo esas obras de pecado no puede ser un discípulo de Cristo, sino un discípulo del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿sí? Y todo el que practica el pecado, ¿de quién es discípulo? Del diablo. Pero no, yo soy discípulo de Cristo y sigo haciendo todo. No, eres un discípulo de Satanás. Un discípulo de Jesucristo, fíjese, lo va a seguir con su cruz, va a seguir a través de su vida, sus obras de justicia. O sea, un discípulo se va a manifestar por las obras de santidad, obras de justicia.
santidad de obediencia, de servicio. No los discípulos servían. Santidad, fe, servicio, obediencia, justicia. Justicia, que no quiere el hombre hacer obras de justicia. En fin, ¿me entiende? Y amor al Señor. Sobre todas las cosas, un discípulo se va a manifestar por el amor que le tiene ¿a quién? A Cristo. Cuando no hay amor en una persona, no puede ser un discípulo de Jesucristo. Es capaz, por eso decías, el que ama más a fulano, a sutano, al chango, al marrango, no puede ser mi discípulo. No, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿A quién amáis más? Ellos aman a más al mundo y sus cosas y a su propia vida que a Cristo. No somos capaces. Y, o sea, si se da cuenta, un discípulo se va a manifestar por el amor. Te hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado todo para seguir al Señor, porque somos discípulos. Aparte, sabemos lo que nos va a dar, hermano. Sabemos a quién estamos siguiendo. ¿Sí o no? ¿Tienen ese amor tan fuerte y tan profundo para el Señor? Los discípulos sí, hermano. Los discípulos dejaron todo por amor al Señor. ¿Me entienden? El amor es la base, la fuerza del discipulado. Aún más fuerte que el conocimiento. El amor llega al cumplimiento de lo que Dios quiere. Y lo que hizo por nosotros por amor, también nosotros por amor. Ya quisiéramos estar allá. Nomás nos estamos esperando por la venida. Si no, ya nos hubiéramos ido. Y mire lo que dice Apocalipsis 14:4. Con ese versículo termino. Fíjese, los verdaderos discípulos del Señor, no me salgan con cuentos chinos. Yo soy discípulo del Señor, pero no puedo seguirlo, no puedo dejar esto, no puedo dejar, sigo amando más. No, tú no eres discípulo de Cristo. Un discípulo de Jesucristo renunció a todo y por amor al Señor. No ni siquiera por lo que te vaya a dar, porque hay un amor tan grande, tan fuerte. El Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en tu corazón, que supera toda prueba. ¿No leías ese versículo tan hermoso, Josué? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. Es lo más fuerte, lo más poderoso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ese amor tan grande, tan fuerte, tan maravilloso, porque es la relación entre Dios y sus hijos. El amor que Dios tiene para ti. Tú tienes ese amor. Dice ya termino, perdón. Los 144, como estos locos testigos del chamuco, porque no son de Dios, ¿verdad? Dicen que ellos son los 144. Mire, fíjese nomás. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son los que sí, ¿saben por qué lo hacen? Por amor al Cordero. Por ese amor tan grande, estos discípulos son capaces de seguir al Cordero por donde quiera que va, por amor, donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, no para Roma, no para Moisés, no para ningún grupo religioso, satánico y fanático, para Jesucristo. Para eso nos compró. Dale tu vida hoy a Cristo si no se la has dado. Dale de veras tu corazón. Dígale cada quien si quiere. No se obliga, no es a la. Dígale, quiero ser tu discípulo. Díganselo. Yo sí quiero, y quiero ser más. Yo sí, dígaselo de corazón si quieres. Si no lo haces de corazón, mejor ni se lo diga, porque dice que es mejor no prometer y no cumplir, porque Dios te va a dar una palo. Pero sí, dile, si quieres ser discípulo o discípula, las hermanas preciosas que son tan lindas, ¿verdad? Y tan fieles al Señor, hermano, de veras. Creo que nosotros los varones debemos de dar, o sea, de ver lo que ellas realmente son más fieles al Señor que nosotros. Padre, te damos gracias. Dígale eso. Señor, queremos ser tu discípulo, Señor. Sabemos que hay un costo para ser tu discípulo, Señor. Pero nosotros, Señor, no lo podemos pagar, sino que tu Espíritu Santo nos va a llevar
a prepararnos como discípulos, Señor. No solamente oidores, no solamente, Señor, observadores, nada, Padre. Ni somos discípulos de una religión, ni una denominación, ni de ninguna persona. Queremos ser tus discípulos. Y tú has dicho que si permanecemos en tu palabra, veramente seríamos tus discípulos. Enséñanos. Enseña al hermano Josué, al hermano Beto y a los hermanos que están al frente enseñando. Señor, ser discípulos, Padre. Ayúdanos, queremos ser tus discípulos. Queremos ser esos discípulos tuyos, Señor, los cuales tú has preparado también desde antes de la creación para esto, Señor, para preparar a los que tú has escogido como discípulas y discípulos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y